En el año 2200 de nuestra era, cuando la humanidad ya viajaba entre estrellas, ocurrió algo que ningún libro de historia había predicho. No fue una guerra, no fue una invasión, no fue una amenaza con armas, ni con flotas. Fue una prohibición. El Consejo Galáctico de las 12 Civilizaciones emitió un decreto sin precedentes. Un decreto dirigido específicamente a una sola especie entre todas las que habitaban la galaxia. El decreto decía, en traducción aproximada al español, lo siguiente: a partir de esta fecha, la especie denominada humana queda prohibida de emitir, transmitir, reproducir o ejecutar cualquier forma de lo que ellos llaman música, en cualquier frecuencia, en cualquier medio, en cualquier sistema estelar. La humanidad recibió ese decreto con una mezcla de incredulidad y furia, no porque les preocupara obedecer, sino porque nadie les explicó la razón. Y cuando preguntaron, las 12 civilizaciones respondieron con un silencio tan absoluto que fue más aterrador que cualquier amenaza directa habría podido ser. Tardaron décadas en entender la verdad, y cuando la entendieron, todo cambió. Para ellos y para la galaxia entera, para siempre. Lo que estaba en juego no era el derecho a un pasatiempo o a una forma de entretenimiento. Era el derecho a existir de la manera en que la evolución los había construido. A ser completamente lo que eran sin pedir permiso a nadie. Y los humanos, como habían demostrado muchas veces a lo largo de su historia, no pedían permiso para existir, ni a reyes, ni a conquistadores, ni a galácticos. Para comprender lo que ocurrió, hay que retroceder muy atrás, más atrás de lo que cualquier humano moderno consideraría relevante. Hay que retroceder hasta el momento en que el primer ser humano tomó un hueso hueco, sopló a través de él y escuchó el sonido que produjo. No lo repitió por accidente. Lo repitió porque quería ese querer, ese deseo de reproducir un sonido que lo había hecho sentir algo. Fue el primer acto musical de la historia humana. Y fue también, aunque nadie lo sabía entonces, el primer acto de una guerra, que duraría 200.000 años antes de que alguien se diera cuenta de que existía. La música humana no surgió de la misma manera que la de otras especies. En la mayoría de las civilizaciones que el Consejo Galáctico había estudiado, la música era funcional y comunicativa, un sistema de señales elaborado como el lenguaje, pero con tono útil, predecible, controlable. Los Keth, la civilización más antigua de la galaxia conocida, usaban sonidos estructurados para coordinar sus enormes colonias de millones de individuos. Sus canciones eran órdenes codificadas, eficientes, precisas, sin emoción. Los Brahman, los grandes ingenieros galácticos, usaban frecuencias matemáticas para comunicarse con sus máquinas y para transmitir datos a velocidades extraordinarias. Su música era, en esencia, código binario con melodía. Los Zul, los más espirituales del Consejo, tenían rituales sonoros que servían para sincronizar los estados mentales de grupos de meditación. Sus cánticos eran predecibles, repetitivos, diseñados para inducir estados específicos. Había también los Droth, una civilización de 7 mundos que usaba el sonido exclusivamente como marcador territorial, como las aves de la Tierra, pero en escala civilizacional. Sus frecuencias anunciaban presencia, reclamaban espacio, advertían a extraños, sin armonía, sin variación emocional, solo declaración y respuesta. Y los Muir, los más matemáticamente avanzados del Consejo, cuyo sistema sonoro era tan complejo en su estructura que parecía música a los oídos ajenos, pero que era, en realidad, un sistema de cálculo distribuido. Sus canciones resolvían ecuaciones, sus melodías eran algoritmos ejecutándose en paralelo, hermoso como resultado, pero sin ninguna intención de ser hermoso, solo funcional hasta el núcleo. Cada civilización tenía sonido organizado, cada civilización tenía sus propósitos para ese sonido, pero ninguna tenía lo que los humanos llamaban música. Esa cosa salvaje, impredecible, emocionalmente devastadora, físicamente irresistible. Esa cosa
que hacía llorar sin razón lógica, que hacía bailar cuerpos que no habían recibido instrucción de bailar, que creaba en el oyente estados que ninguna ciencia galáctica podía predecir ni controlar. La música humana era, desde la perspectiva de las otras civilizaciones, profundamente inquietante, y habían tardado 200 años de contacto intergaláctico en admitirlo abiertamente. 200 años de informes internos clasificados, de reuniones de emergencias secretas, de científicos que no publicaban sus datos porque los datos contradecían los modelos oficiales. 200 años de fingir que la música humana era simplemente una curiosidad cultural menor, cuando en realidad, desde el primer día, había sido la cosa que más los perturbaba de toda la especie que habían encontrado en 20.000 años de exploración galáctica. Dale like a este video si esta historia ya te tiene enganchado. Suscríbete al canal para no perderte ningún episodio de esta saga épica. Comparte con todos tus amigos, porque esta historia merece ser escuchada en todo el mundo. El primer contacto oficial entre la humanidad y el Consejo Galáctico ocurrió en el año 2043 de nuestra era. Fue pacífico, cauteloso, lleno de protocolos y precauciones de ambos lados. Las 12 civilizaciones habían detectado las señales de radio humanas siglos antes. Habían monitoreado el desarrollo tecnológico de la Tierra con la paciencia de quienes saben que el tiempo no les cuesta lo mismo que a las especies de vida corta. Cuando los humanos alcanzaron el viaje espacial y comenzaron a explorar su sistema solar, el Consejo decidió que era momento de hacer contacto formal. La primera reunión fue en una estación neutral, en el cinturón de asteroides de Júpiter. Representantes humanos, representantes de las 12 civilizaciones, protocolos de traducción. Todo transcurrió con la frialdad educada de quienes se estudian mutuamente con cuidado. Pero en algún momento de esa primera reunión oficial, algo ocurrió que no estaba en el programa. Una delegada humana, nerviosa por el peso histórico del momento, hizo algo instintivo. Comenzó a tararear, apenas audible, un fragmento de una melodía de su infancia. No lo hizo conscientemente. Lo hizo como los humanos hacen tantas cosas bajo estrés, con el cuerpo, antes que con la mente, con el músculo, antes que con el pensamiento. La reacción de los representantes del Consejo Galáctico fue imposible de ignorar. Los Keth, que nunca mostraban respuestas físicas visibles, se detuvieron completamente, como si un sistema de procesamiento central hubiera recibido un comando de pausa. Los Vron, cuyos cuerpos eran casi enteramente mecánicos, emitieron un sonido breve y agudo. Los Zul, los más controlados y serenos de todos, se miraron entre sí, con algo que parecía alarma. La delegada humana se dio cuenta de lo que había hecho y se disculpó inmediatamente. Los representantes del Consejo dijeron que no había problema. Continuaron la reunión, pero en los informes internos que esa noche transmitieron a sus respectivas civilizaciones, todos mencionaron el mismo evento, todos usaron las mismas palabras para describirlo. Perturbador, inesperado, requiere investigación inmediata. Lo que la delegada humana había tarareado era una melodía simple, una canción que su madre le cantaba cuando era niña en una ciudad pequeña de Colombia. Una canción sobre la lluvia y los ríos y la tierra que espera el agua, sin ninguna pretensión de grandeza, sin ninguna conciencia de lo que podía hacer. Solo una mujer nerviosa en el momento más importante de la historia humana, encontrando consuelo en lo que los humanos siempre habían encontrado consuelo, algo que los Keth nunca habrían hecho, que los Bran consideraban irracional, que los Zul habrían suprimido con sus disciplinas de control mental, pero que la naturaleza humana producía instintivamente bajo presión. Ese contraste era exactamente lo que hacía a la música humana tan desconcertante para el Consejo. No era que fuera tecnológicamente avanzada, no era que fuera matemáticamente compleja, era que era biológicamente inseparable, orgánicamente integrada en quien eran. No podías tener a un humano sin tener su música. Venían juntos, y eso era algo que ningún protocolo de primer contacto del Consejo
había contemplado. Los humanos no supieron de esos informes durante décadas. Continuaron su integración gradual en la comunidad galáctica, con la energía entusiasta que caracterizaba a una especie joven, recién descubriendo que no estaba sola en el universo. Llevaron su música con ellos a todas partes, como siempre lo habían hecho, como lo hacían en los barcos que cruzaban océanos hace siglos, como lo hacían en los trenes que cruzaban continentes, como lo harían, descubrirían, en las naves que cruzaban sistemas estelares, y en cada nueva estación espacial, en cada puerto intergaláctico, en cada reunión diplomática, la música humana dejaba su marca. No siempre intencionalmente. Los humanos simplemente eran así. Cantaban mientras trabajaban, ponían música mientras cocinaban, silbaban en los pasillos, tocaban instrumentos en sus horas libres. Para ellos era tan natural como respirar. Para las otras civilizaciones, era algo completamente diferente. Un representante Keth, que pasó 6 meses en una estación humana, reportó a su gobierno algo que generó una reunión de emergencia del Consejo. He estado expuesto a sus patrones sonoros organizados durante 182 días. El efecto acumulativo es significativo y no esperado. Mis protocolos de toma de decisiones han sido alterados de forma mensurable. Mis respuestas emocionales, que como es conocido son mínimas en nuestra especie, han mostrado incrementos del 300% en actividad. Más preocupante, experimento lo que solo puedo describir como deseo. Deseo de escuchar más de estar cerca de las fuentes del sonido. Esto no es una respuesta que nuestros modelos de interacción interespecies contemplen. Solicito extracción inmediata y evaluación médica completa. El Consejo lo extrajo, lo evalúan y convocó una reunión urgente. Porque no era el único caso. Había docenas de múltiples civilizaciones. Todos con reportes similares, todos describiendo efectos que sus modelos no podían explicar. Si esta historia te está dejando sin palabras, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal para seguir en este viaje épico y comparte este video con todos los que conoces. Esta historia no puede quedarse sin ser escuchada. El Consejo Galáctico estableció un comité de investigación en secreto. Su misión entender qué era exactamente la música humana y por qué producía esos efectos. Los mejores científicos de las 12 civilizaciones trabajaron durante 20 años en el proyecto. Analizaron frecuencias, estudiaron patrones matemáticos, midieron efectos neurológicos, compararon la música humana con todos los sistemas de sonido organizado conocidos en la galaxia, y llegaron a conclusiones que el Consejo tardó otros 5 años en aceptar como reales. La primera conclusión era técnica, pero profunda. La música humana operaba en frecuencias que no eran simplemente sonido audible. Tenía capas como la capa audible, era solo la superficie. Debajo había frecuencias infrasónicas, patrones de resonancia que interactuaban directamente con la estructura neurológica de prácticamente cualquier ser con sistema nervioso central que hubiera evolucionado en carbono. No era que los humanos hubieran diseñado esto conscientemente, era que su evolución, a lo largo de 200.000 años de práctica musical, había refinado instintivamente las frecuencias que producían el mayo e impacto. La selección natural había favorecido a los músicos que afectaban más profundamente a sus oyentes, y 200.000 años de esa selección habían producido algo extraordinario, un sistema de transmisión de estados mentales y emocionales de una eficiencia sin precedentes. La segunda conclusión era más perturbadora. Los efectos de la música humana no se limitaban a los individuos expuestos directamente. Se transmitían, se amplificaban, se propagaban a través de grupos y comunidades. Un solo individuo expuesto regularmente a música humana comenzaba a mostrar cambios que luego influían sutilmente en quienes lo rodeaban, incluso sin exposición directa. Era un efecto de red de contagio, pero no viral, no bacteriano, completamente diferente. El investigador Brown que documentó este efecto pasó 2 años enteros negándose a publicar sus datos.
No porque dudara de ellos, sino porque no tenía marco teórico para explicarlos. En la civilización Vrong, lo inexplicable era lo mismo que lo no existente. Su protocolo científico exigía mecanismo antes que publicación, pero el mecanismo para explicar por qué un individuo cambiaba el comportamiento de sus vecinos, simplemente por haber estado expuesto a patrones sonoros humanos durante semanas. Ese mecanismo no existía en ningún manual científico. Braham, finalmente, bajo presión del comité del consejo, publicó los datos sin explicación. Y lo que ocurrió fue lo que a veces ocurre en la ciencia, cuando los datos son suficientemente buenos. Otros científicos de otras civilizaciones encontraron en sus propios archivos datos similares, datos que habían catalogado como errores de medición o variables no controladas, que de repente, vistos a la luz del informe Braham, eran exactamente lo que parecían. La tercera conclusión fue la que generó el mayor debate en el Consejo. La música humana parecía tener efecto en algo más que los sistemas nerviosos individuales, en concentraciones suficientemente altas, en ambientes acústicamente adecuados. Los patrones de resonancia de la música humana podían afectar estructuras físicas, no de forma dramática, no como un arma convencional, pero podían alterar, sutilmente, la cohesión de materiales cristalinos específicos. Podían modificar levemente los patrones de vibración en estructuras moleculares complejas y en el espacio, donde las frecuencias viajaban sin amortiguación atmosférica. Esos efectos eran multiplicados por factores que los modelos computacionales del Consejo todavía no podían calcular con precisión. Vrong dijo en la sesión donde se presentaron estas conclusiones algo que nadie olvidaría. Lo que estamos describiendo no es un sistema de comunicación sonora, es un sistema de resonancia galáctica, y los humanos lo llevan en su biología. El Consejo Galáctico decidió que necesitaban entender la historia de esto. ¿Cuándo había surgido? ¿Cómo había evolucionado? ¿Era accidental o dirigido? Enviaron equipos de investigación histórica a la Tierra, con permiso humano, que lo dieron sin sospechar que el propósito real de la investigación era determinar si eran peligrosos. Lo que los investigadores encontraron en los archivos arqueológicos y antropológicos humanos excedió todas sus expectativas y todas sus preocupaciones. Dale like si quieres saber hasta dónde llega esta historia. Suscríbete ahora mismo para no perderte ningún capítulo. Comparte el video porque más personas merecen escuchar esta historia épica. Los investigadores del Consejo comenzaron por lo más antiguo, las flautas de hueso encontradas en cuevas europeas, con 40.000 años de antigüedad. No eran instrumentos simples, eran, para su época, extraordinariamente sofisticados, construidos con precisión que requería conocimiento avanzado de acústica y de propiedades del hueso. Sus creadores no eran primitivos que hacían ruidos al azar, eran artesanos especializados que pasaban tiempo considerable construyendo instrumentos diseñados para producir tonos específicos con la mayor pureza posible. ¿Por qué? ¿Qué necesidad evolutiva justificaba ese nivel de inversión, de tiempo y recursos? Los investigadores encontraron la primera pista en los patrones de distribución geográfica. Las cuevas, con instrumentos musicales más antiguos, coincidían con las cuevas, que mostraban los mayores niveles de cohesión social dentro de los grupos que las habitaban. Los grupos que hacían música juntos sobrevivían mejor, cooperaban más eficientemente, respondían más rápido a las amenazas, tomaban mejores decisiones colectivas. La música no era entretenimiento para esos humanos antiguos, era tecnología de sincronización colectiva. Cuando un grupo de 20 personas cantaba y tocaba juntos alrededor de un fuego, sus sistemas nerviosos comenzaban a sincronizarse. Sus ritmos cardíacos se alineaban, sus respuestas de estrés se modulaban colectivamente. Su cohesión como unidad aumentaba. Era la diferencia entre 20 individuos y un organismo colectivo. Y en el mundo de 200.000 años atrás, esa diferencia era la diferencia entre vivir y morir. La selección natural había sido brutal y simple.
Los grupos que hacían música sobrevivían. Los que no hacían música tendían a desaparecer en los registros arqueológicos. En 100.000 años, la música había pasado de ser una herramienta útil a ser una necesidad biológica codificada en el sistema nervioso humano. Los humanos no hacían música porque lo elegían. Lo hacían porque no podían no hacerlo, porque sus cuerpos la demandaban como demandaban comida y agua y sueño. Pero la investigación del Consejo no se detuvo ahí, porque había algo más en el registro arqueológico que no encajaba con la simple teoría evolutiva, algo que los arqueólogos humanos habían notado, pero no habían podido explicar satisfactoriamente. En múltiples sitios arqueológicos de diferentes continentes y diferentes épocas, los investigadores encontraron evidencia de construcciones acústicas deliberadas, no simples anfiteatros naturales aprovechados, construcciones diseñadas específicamente para amplificar y proyectar ciertos tipos de sonido en ciertas frecuencias. Stonehenge, cuando se analizaba su arquitectura desde el punto de vista acústico, resultaba ser una cámara de resonancia de una sofisticación extraordinaria. Las grandes pirámides de Egipto tenían propiedades acústicas que ningún arquitecto moderno podía atribuir al azar o a la simple consecuencia de la geometría estructural. Los templos mayas de Chichén Itzá producían, cuando se generaban sonidos específicos en sus gradas, ecos que tenían la frecuencia exacta del canto del quetzal sagrado. Pero no solo eso, los ecos del templo de Chichén Itzá tenían propiedades adicionales, propiedades que los físicos acústicos modernos medían, pero no explicaban completamente, una concentración y proyección del sonido que superaba lo que la geometría justificaba, como si la estructura hubiera sido diseñada no solo para amplificar el sonido localmente, sino para proyectarlo a distancias que iban mucho más allá de lo arquitectónicamente necesario. Los investigadores también encontraron sitios menos conocidos que los arqueólogos humanos habían catalogado como místicos o religiosos, sin profundizar en sus propiedades físicas. Un conjunto de cuevas en el sur de Francia, con pinturas de 30.000 años de antigüedad, que, cuando se generaban ciertos tonos en su interior, producían efectos de resonancia que hacían que las pinturas parecieran moverse, que los animales dibujados en las paredes cobraran una tridimensionalidad y un movimiento que no podían explicarse por efectos visuales. Era resonancia específicamente diseñada para esa experiencia en ese espacio. Los creadores de esas pinturas no eran simplemente artistas que decoraban cuevas, eran ingenieros acústicos que construían experiencias completas, visuales y sonoras juntas. En el sistema de cuevas de Lascaux, los investigadores Keith encontraron algo que los detuvo. Patrones grabados en la roca que, vistos desde el ángulo correcto bajo cierta iluminación, formaban un mapa de las constelaciones, no un mapa cualquiera. Un mapa con líneas que conectaban ciertas estrellas de una forma que no era aleatoria, que correspondía, con una precisión que requería conocimiento astronómico avanzado, a los puntos donde las cuerdas galácticas más cercanas a la Tierra se entrecruzaban. 30.000 años antes de que cualquier telescopio humano pudiera detectarlas, alguien había mapeado las cuerdas galácticas en la roca de una cueva de Francia, no con instrumentos, con sensibilidad musical refinada durante generaciones. El investigador Keith, a cargo del análisis acústico de estos sitios, transmitió su conclusión al Consejo con las palabras más alarmantes que había escrito en su carrera científica. Estas estructuras no son templos en el sentido religioso solamente, son antenas acústicas diseñadas para proyectar resonancias específicas a través de la atmósfera y más allá, hacia el espacio exterior. No sabemos si sus constructores comprendían esto conscientemente, pero el diseño es demasiado preciso para ser accidental. Alguien, en algún momento de la historia humana, sabía exactamente lo que estaba construyendo. Si llegaste hasta aquí, eres increíble. Dale like al video ahora. Suscríbete para seguir escuchando esta historia que te va a cambiar la mente. Comparte con todos tus contactos, porque esta historia merece el mundo entero.
El Consejo Galáctico recibió ese informe con algo que solo podía describirse como pánico silencioso. No porque los humanos estuvieran haciendo algo malicioso conscientemente, sino por algo mucho más complicado que el mal intencional. Los humanos no sabían lo que tenían, y lo estaban usando sin ningún control, sin ninguna precaución, sin ninguna conciencia de los efectos que sus frecuencias musicales podían tener más allá de su planeta. Para entender la magnitud de la preocupación del Consejo, hay que entender algo sobre la galaxia. La galaxia no es simplemente espacio vacío entre estrellas. Está llena de estructuras, redes de frecuencias, campos de resonancia naturales, líneas de fuerza que conectan sistemas estelares de maneras que la física newtoniana nunca capturó. Las civilizaciones avanzadas las llamaban las cuerdas galácticas, filamentos de energía cuántica que atravesaban enormes distancias y que, cuando eran perturbados de ciertas maneras, transmitían esa perturbación a velocidades que superaban las que la teoría de la relatividad permitía para la materia ordinaria. Las cuerdas galácticas eran el sustrato invisible sobre el que se construía la vida en la galaxia. Todas las civilizaciones del Consejo las conocían, todas las respetaban profundamente, porque también sabían que podían ser perturbadas, y que una perturbación suficientemente grande podría tener consecuencias que ningún modelo podía predecir completamente. Nadie había perturbado las cuerdas galácticas intencionalmente en la historia del Consejo. Era el equivalente galáctico de jugar con el fuego en un almacén de pólvora cósmica. Y ahora los investigadores del Consejo tenían datos que sugerían algo terrorífico. La música humana, en las frecuencias específicas que sus mejores músicos producían, resonaba con las cuerdas galácticas, no de forma que las rompiera. No todavía, pero las afectaba, las modulaba, las alteraba de maneras que podían, acumulativamente, a lo largo de siglos y milenios de proyección musical desde la Tierra, cambiar los patrones de resonancia de la galaxia de formas impredecibles. Lo peor no era que los humanos lo estuvieran haciendo. Lo peor era que lo habían estado haciendo durante 200.000 años, que tenían estructuras diseñadas específicamente para amplificarlo, y que en el siglo XXI, con la tecnología de amplificación sonora que habían desarrollado, los conciertos masivos de música humana transmitidos por radio y satélite al espacio exterior estaban produciendo pulsos de resonancia galáctica de magnitudes que el Consejo nunca había visto en toda su historia de monitoreo de la galaxia. La pregunta que el Consejo necesitaba responder con urgencia era esta: ¿era esto accidental? ¿O los humanos sabían exactamente lo que estaban haciendo? La respuesta, cuando finalmente llegó después de décadas de investigación, fue la más complicada posible. Era las dos cosas. Y ninguna de las dos. Al mismo tiempo, la mayoría de los humanos no tenía idea de lo que su música hacía en la escala galáctica. Pero en el inconsciente colectivo de su tradición musical, en sus prácticas más antiguas, en sus rituales más profundos, había un conocimiento que no era consciente, pero era real. Un conocimiento que había guiado la evolución de su música durante 200.000 años. Hacia precisamente esas frecuencias que resonaban con las cuerdas galácticas, como si la evolución humana hubiera tenido un propósito que ningún humano conocía, un propósito que el universo mismo, o algo dentro de él, había codificado en su biología. Dale like si esta historia te está poniendo la piel de gallina. Suscríbete al canal para más historias épicas como esta. Comparte ahora mismo, porque esta historia merece ser escuchada por millones. El decreto de prohibición llegó en el año 2200. Sin explicación pública, sin debate, sin consulta con la humanidad. El Consejo Galáctico simplemente emitió el decreto y esperó cumplimiento. La humanidad no cumplió. No por rebeldía política, por imposibilidad biológica. Decirle a los humanos que dejaran de hacer música era como decirles
que dejaran de respirar. La música estaba en su sistema nervioso, en sus rituales de duelo y de celebración, en su forma de procesar el dolor y la alegría, y el miedo y el amor. Un humano privado de música durante suficiente tiempo mostraba síntomas físicos mensurables: degradación de la función inmunológica, incremento en marcadores de estrés crónico, deterioro de la función cognitiva, distorsiones en la percepción del tiempo. Privar a los humanos de música era, médicamente, una forma de tortura, y los humanos lo dijeron claramente al Consejo, con datos médicos, con estudios científicos. El Consejo respondió que lamentaban la inconveniencia, pero que la prohibición era necesaria. La humanidad respondió con la única herramienta que tenía en ese momento: desobediencia total y sin disculpas. Siguieron haciendo música, en todas partes, en todo el tiempo. Con mayor intensidad, si acaso, que antes del decreto, como si el intento de silenciarlos hubiera activado algo en su naturaleza colectiva. Algo que los músicos humanos habrían reconocido inmediatamente como inspiración, el tipo de creatividad que surge no a pesar de la resistencia, sino por causa de ella. La desobediencia tomó muchas formas, en distintas partes del sistema solar. En la estación Kepler 7, una comunidad de mineros del cinturón de asteroides organizó lo que llamaron el Concierto del Silencio Negado. 400 personas tocando y cantando simultáneamente en todos los idiomas humanos. Transmitido en todas las frecuencias disponibles, intencionalmente, sin disculpas. La grabación de ese concierto se convirtió en el archivo más distribuido de la historia humana, más que cualquier documento político, más que cualquier declaración de guerra, porque era exactamente eso. Una declaración, no de guerra, de existencia. En la Tierra, en cientos de ciudades simultáneamente, la gente salió a las calles a cantar, no canciones de protesta, solo canciones. Sus canciones, las canciones de sus familias, las nanas que sus abuelas les habían cantado, los himnos de sus tradiciones, los fragmentos de músicas que asociaban con los momentos más importantes de sus vidas. Fue la mayor demostración de desobediencia civil en la historia de la especie. Y también fue, sin que nadie lo calculara ni lo planeara, la más bella. Los mejores compositores de la era galáctica comenzaron a trabajar con un propósito nuevo. No solo crear música hermosa, crear música que respondiera al silencio que se les pedía, que fuera, en sí misma, una declaración de lo que era la música para su especie. Una compositora, llamada Yara Chun, de la colonia humana de Marte, pasó 3 años componiendo lo que llamó la Sinfonía de la Resistencia. No era una pieza política en el sentido convencional. Era algo más profundo. Era un mapa sonoro de la historia musical humana, desde las flautas de hueso hasta el presente del siglo XXIII. Cada movimiento representaba una era, cada instrumento representaba una tradición, y construida dentro de la arquitectura de la pieza, con una precisión matemática que Yara Chun reconocía pero no comprendía completamente. Estaba algo más: las frecuencias que resonaban con las cuerdas galácticas, no como accidente, como elección consciente, como desafío, como si la música dijera: aquí estamos, existimos, nos negamos a ser silenciados. Cuando la Sinfonía de la Resistencia fue ejecutada por primera vez en la gran sala de conciertos de la estación orbital de la Luna y transmitida simultáneamente en todas las frecuencias disponibles hacia el espacio exterior, los instrumentos de monitoreo del Consejo Galáctico registraron algo extraordinario. Las cuerdas galácticas respondieron no de forma pasiva, no de forma simplemente física, como el eco en una caverna. Las cuerdas galácticas respondieron como responde algo que tiene, en algún nivel profundo, alguna forma de sensibilidad a lo que llega a ellas. Los patrones de resonancia se amplificaron, se propagaron, se extendieron a través del sector, y en ese proceso, algo más ocurrió. Algo que los instrumentos del Consejo detectaron, pero que ninguna civilización en su historia había observado antes. Otras cuerdas, en sistemas estelares distantes,
comenzaron a vibrar en armónica, como cuerdas de una guitarra que no han sido tocadas directamente, pero que resuenan simpáticamente con la cuerda, que sí fue pulsada. La música humana no solo estaba afectando las cuerdas cercanas a la Tierra, estaba propagándose, creando una red de resonancias que se expandía a la velocidad de las cuerdas. ¿Qué era? El Consejo lo sabía muy bien, infinitamente mayor que la velocidad de la luz. El Consejo entró en estado de emergencia total. Suscríbete ahora si no quieres perderte el siguiente capítulo de esta historia. Dale like para apoyar este canal y este contenido. Comparte el video porque más personas merecen ser parte de esta historia épica. En el cuartel general del Consejo Galáctico, una instalación en un sistema estelar neutro, se celebró la reunión más urgente en la historia de la institución. Representantes de las 12 civilizaciones presentes, todos en persona o en proyección cuántica. El Keth, llamado R7, abrió la sesión con datos que todos ya habían recibido. La música humana ha generado una propagación de resonancia en las cuerdas galácticas, que alcanza actualmente un radio de 300 años luz desde la Tierra. El patrón se está expandiendo. No tenemos modelos confiables para predecir su alcance final. ¿Qué efectos están produciendo esas resonancias en los sistemas afectados?, preguntó Umbran. Estamos monitoreando 37 sistemas estelares dentro del radio de propagación. En 23 de ellos detectamos alteraciones en los patrones de resonancia local. Las alteraciones son, hasta ahora, menores, dentro de los márgenes de variación natural. Hasta ahora, repitió Unsul. Los modelos sugieren que si la propagación continúa sin interrupción, en aproximadamente 40 años estándares galácticos alcanzará el nudo central. El nudo central, el punto donde más cuerdas galácticas convergían en el sector. El punto que todas las civilizaciones avanzadas trataban con la máxima precaución. El equivalente, en términos de la física de las cuerdas, al corazón de una red nerviosa. Si algo perturbaba el nudo central de manera suficientemente significativa, las consecuencias podían propagarse a toda la galaxia, sin forma predecible de contenerlas. Silencio total en la sala del Consejo. ¿Han intentado comunicarse con los humanos sobre esto?, preguntó el representante Zul. Les enviamos el decreto de prohibición. Hace 20 años. No lo obedecieron. El decreto no incluía explicación. Han intentado explicarles la situación real. Otro silencio, más incómodo que el anterior. El protocolo del Consejo para civilizaciones de nivel 2 de desarrollo tecnológico no incluye divulgación de información sobre las cuerdas galácticas. El protocolo fue escrito para situaciones normales, dijo el representante Zul. Esta situación no es normal. En debate, largo, apasionado, en la medida en que esas civilizaciones lo permitían. Al final, la decisión fue 4 civilizaciones a favor de explicar la verdad a los humanos, 8 civilizaciones a favor de implementar medidas de supresión directa. Las medidas de supresión directa ganaron. El plan era simple en concepto y extraordinariamente complejo en ejecución. Dispositivos de interferencia acústica serían desplegados alrededor del sistema solar, diseñados para capturar y neutralizar las frecuencias específicas que resonaban con las cuerdas antes de que pudieran escapar al espacio interestelar. Un filtro sonoro alrededor de la Tierra invisible, indetectable por tecnología humana. O eso creía el Consejo. Porque lo que el Consejo no sabía, lo que ninguna de sus investigaciones había descubierto, era que los humanos llevaban siglos sintiendo las cuerdas galácticas, no con instrumentos, con música. Con música. Cada vez que un músico humano alcanzaba ese estado que los músicos llamaban flujo, ese estado donde la música ya no parecía venir del instrumento, sino a través del músico, donde el compositor sentía que no estaba inventando, sino descubriendo algo que ya existía. Estaba en algún nivel que ninguna ciencia humana había medido todavía.
sintonizándose directamente con las cuerdas galácticas. Y cuando el Consejo desplegó sus dispositivos de interferencia, los músicos humanos más sensibles lo sintieron, no como un evento tecnológico, como un cambio en el ambiente, como cuando el cielo cambia antes de una tormenta que todavía no puedes ver. La compositora Yara Chun fue la primera en reportarlo públicamente. Algo ha cambiado en las últimas semanas. Hay una distorsión que no puedo nombrar, como intentar escuchar una conversación a través de un cristal que alguien ha empañado. La música todavía sale, pero algo en el espacio entre la música y el universo está bloqueado. Miles de músicos en todo el sistema solar reportaron variantes de la misma experiencia. El gobierno humano de la Federación Interestelar reunió a sus mejores científicos, y sus mejores científicos confirmaron lo que los músicos ya sentían. Había dispositivos artificiales en órbita alrededor del sistema solar. Dispositivos cuya tecnología era claramente no humana y cuya función, después de semanas de análisis, parecía ser filtrar ciertos tipos de sonido antes de que pudieran viajar más allá de los límites del sistema solar. El gobierno humano envió una comunicación formal al Consejo Galáctico. Hemos detectado dispositivos no autorizados en nuestro sistema solar. Exigimos explicación inmediata y retiro de los mismos. En ausencia de respuesta satisfactoria, en un plazo de 30 días estándares, consideraremos este acto una violación de los tratados de soberanía territorial y responderemos en consecuencia. El Consejo deliberó durante 27 de esos 30 días, y en el día 27, el representante Zul convenció al Consejo de lo inevitable. Si no les explicamos la verdad, ellos investigarán por su cuenta, y cuando descubran lo que sus músicas hacen a las cuerdas galácticas, que lo descubrirán, porque son la especie más curiosa que hemos encontrado. No tendremos ninguna influencia sobre lo que decidan hacer con ese conocimiento. Si les explicamos ahora, al menos tenemos la posibilidad de una conversación. Al día 28, el Consejo Galáctico reveló a la humanidad, por primera vez, la existencia de las cuerdas galácticas. Dale like si esta historia te tiene completamente hipnotizado. Suscríbete al canal ahora mismo para el siguiente capítulo. Comparte con todo el mundo, porque esta es la historia más épica que hayas escuchado. La revelación de las cuerdas galácticas fue el mayor evento en la historia de la humanidad, mayor que el primer contacto interestelar, mayor que la colonización de Marte, mayor que cualquier descubrimiento científico en 2000 años de historia registrada, porque no era simplemente una nueva pieza de conocimiento físico. Era la respuesta a preguntas que los humanos habían llevado dentro durante toda su historia. ¿Por qué la música? ¿Por qué esa necesidad irresistible de crear y escuchar patrones sonoros? ¿Por qué los mejores músicos siempre describían su creatividad como algo que llegaba de afuera? ¿Por qué la música podía hacer llorar sin razón lógica? Podía sanar sin medicamento. Podía unir a desconocidos en cuestión de segundos. La respuesta era que los humanos no habían desarrollado la música en el vacío. La habían desarrollado en una galaxia llena de cuerdas galácticas que vibran constantemente. Y su evolución musical había sido en parte una respuesta a esas vibraciones. Una sintonización progresiva, un diálogo de 200.000 años entre una especie que no sabía con quién hablaba y unas estructuras cósmicas que, en algún nivel que ninguna ciencia humana o galáctica comprendía completamente, respondían a lo que recibían. Los humanos procesaron esta información de la manera que habían procesado siempre las noticias más grandes de su historia, con un espectro completo de reacciones. Había quienes querían detener toda la música inmediatamente por precaución. Había quienes querían ignorar al Consejo y continuar exactamente como antes. Había quienes querían explotar el conocimiento para ventaja política o militar. Y había quienes, músicos y científicos y filósofos, y gente ordinaria en todas partes, sentían que por fin tenían la pieza que completaba un rompecabezas que la humanidad había estado resolviendo
inconscientemente durante toda su existencia. Los debates fueron intensos, en parlamentos, en universidades, en redes sociales, en bares y en iglesias, y en estudios de grabación, y en salas de conciertos vacías. ¿Debían los humanos aceptar la responsabilidad de algo tan grande? ¿Debían limitar voluntariamente su música para proteger estructuras cósmicas que no conocían? ¿O debían exigir el derecho a ser quienes siempre habían sido, sin disculpas ni limitaciones? Un filósofo llamado Kwame José escribió el ensayo que se convertiría en el más leído de la era. Su argumento era simple, pero profundo. La pregunta no es si podemos permitirnos hacer música en vista de sus efectos galácticos. La pregunta es si podemos permitirnos no hacerla en vista de lo mismo. Si nuestra música resonaba con las cuerdas galácticas antes de que supiéramos que existían, y si esa resonancia ha estado afectando la galaxia durante 200.000 años, entonces el universo ya tomó su decisión sobre si quería que existiéramos musicalmente. Lo que el Consejo vio como amenaza es lo que el universo diseñó como necesidad. No nuestra necesidad. La necesidad del universo mismo de ser escuchado y respondido. En ese ensayo, circuló por todo el sistema solar en 72 horas, y su argumento central fue adoptado no por debate político, sino por resonancia colectiva. La humanidad sintió que era verdad de la misma manera que sentía que una melodía era perfecta, no por análisis, por algo más profundo que el análisis. Yara Chun pasó 3 días sin dormir, después de recibir la información. Luego entró a su estudio y comenzó a componer, no por desobediencia, no por desafío político, sino porque era la única manera en que sabía procesar algo de esa magnitud. Su proceso era siempre el mismo: empezar a tocar sin saber qué iba a salir, escuchar lo que llegaba antes de intentar dirigirlo, y lo que llegó en esas primeras horas de composición, después de la revelación, fue diferente a todo lo que había compuesto antes, más profundo, más estructurado, como si su mente inconsciente, liberada de la ignorancia sobre la naturaleza de las cuerdas, pudiera ahora sintonizarse con ellas de manera más directa y más consciente. Pero lo que notó no era solo eso. Cuando se sintonizaba conscientemente con las cuerdas a través de la música, podía sentir lo que las cuerdas llevaban a no, en palabras, en estado, en patrones de información que no eran lingüísticos, pero eran claramente organizados. Llamó un físico amigo a las 3 de la mañana. «Necesito que vengas a mi estudio ahora. Trae tus instrumentos de medición». El físico llegó, midió, y tardó 2 días en aceptar lo que sus datos decían. Las cuerdas galácticas no eran simplemente estructuras de energía física. Tenían información en ellas, patrones que no eran aleatorios, patrones que cambiaban en respuesta a lo que recibían, patrones que eran, en algún sentido, que requería completamente reescribir la física, algo así como una conversación que llevaba millones de años ocurriendo a través de toda la galaxia. Y los humanos, sin saberlo, habían estado participando en esa conversación desde la primera vez que un ancestro tomó un hueso hueco y sopló. El informe del físico llegó al gobierno humano. El gobierno lo compartió con el Consejo. Y el Consejo, por primera vez en su historia, perdió la compostura colectiva, porque el informe contenía datos que el Consejo había tenido durante décadas, pero que nunca había analizado desde ese ángulo específico. Los patrones en las cuerdas galácticas que la música humana activaba no eran aleatorios, no eran simplemente perturbaciones que se propagaban como ondas en agua, eran respuestas. El universo estaba respondiendo a la música humana, y las respuestas contenían información que ninguna civilización del Consejo había podido leer, porque ninguna de ellas tenía la capacidad de sintonizarse con las cuerdas musicalmente. Solo los humanos podían hacerlo. Solo los humanos habían evolucionado esa capacidad. La pregunta que cambió todo fue la que hizo el representante Sol en la siguiente reunión. Si las cuerdas responden a la música humana con información estructurada,
¿Qué está intentando comunicar el universo a través de ellas? ¿Y qué ocurriría si los humanos aprendieran a leer esas respuestas conscientemente? Nadie en el consejo tenía respuesta, porque nadie en el consejo había considerado esa posibilidad. Habían estado tan ocupados viendo la música humana como una amenaza, que nunca habían considerado que pudiera ser algo completamente diferente. Una llave, no un arma. Una llave diseñada por la evolución para abrir algo que llevaba esperando ser abierto desde mucho antes de que los humanos existieran. Dale like si esta historia te tiene con el corazón acelerado. Suscríbete al canal para no perderte el final de esta saga increíble. Comparte con todos, porque el mundo necesita escuchar esto ahora mismo. El periodo que siguió a la revelación fue el más fértil en la historia musical humana, no por decreto, no por programa gubernamental, por explosión espontánea de creatividad. Músicos en todo el sistema solar comenzaron a trabajar con una conciencia nueva. Sabiendo que sus frecuencias llegaban a las cuerdas galácticas, querían saber más, querían sentir más directamente, querían comprender la conversación en la que participaban. Los institutos científicos trabajaron con los conservatorios musicales, por primera vez, físicos cuánticos y compositores de ópera, y chamanes de tradiciones indígenas, y ingenieros de sonido, y matemáticos de topología, todos en la misma sala, compartiendo datos, compartiendo experiencia, construyendo juntos un mapa de algo que ninguno de ellos habría podido mapear por separado. La primera colaboración exitosa fue entre un físico cuántico de la Universidad de Lagos y una cantante tradicional de música andina de la colonia de Marte. Llevaban tradiciones completamente diferentes, vocabularios completamente distintos. El físico medía en hercios y amplitudes. La cantante hablaba de espíritus y de alturas, pero cuando describían la misma experiencia desde sus ángulos diferentes, quedaba claro que estaban hablando exactamente de lo mismo. El físico midió las frecuencias que la cantante producía en sus registros más altos, y encontró que en esos momentos donde la cantante describía sentirse conectada con algo mayor, sus frecuencias vocales coincidían con exactitud matemática con patrones en las cuerdas galácticas, no de forma aproximada, con una precisión que requería intencionalidad de algún nivel, no de la cantante consciente, sino de la evolución que había refinado su voz durante generaciones. Lo que emergió de ese trabajo colectivo en los primeros 10 años fue asombroso. Una teoría completamente nueva del sonido y la resonancia a escala cósmica. Una teoría que unificaba la física de las cuerdas galácticas con la neurología musical humana, con la física cuántica, con la acústica, con la historia evolutiva de la especie. Una teoría que decía, en esencia, la música humana es el idioma en el que el universo había codificado su estructura más profunda, y los humanos eran los únicos traductores. No por diseño divino, no por destino místico, por la misma razón que los murciélagos son los únicos traductores del sonido en ultrasonido. Por evolución por presión de selección, por 200.000 años de refinamiento, pero con una diferencia crucial respecto al ultrasonido de los murciélagos. El ultrasonido de los murciélagos mapea el espacio físico cercano. La música humana, cuando alcanzaba sus frecuencias más profundas, mapeaba algo más grande, mapeaba la estructura de la realidad misma, la arquitectura del universo, y las respuestas que las cuerdas galácticas devolvían contenían información sobre esa arquitectura que era, para la humanidad con su nueva comprensión del sistema, legible, no completamente. No de inmediato, pero legible, como cuando aprendes que el código de un idioma extranjero existe, y de repente empiezas a ver patrones donde antes solo veías ruido. Yara Chun fue quien hizo el primer avance real en la lectura de las respuestas galácticas. Después de 5 años de trabajo conjunto con físicos y matemáticos, desarrolló un sistema de notación musical que no representaba sonidos,
para el oído humano. Representaba patrones de resonancia para las cuerdas galácticas. Era, en esencia, una partitura que el universo podía leer. Y la primera vez que ejecutó una composición usando ese sistema de notación. La primera vez que envió al universo no simplemente música, sino un mensaje consciente. Las cuerdas respondieron con una amplitud que todos los instrumentos del sistema solar detectaron. Y lo que detectaron fue, después de meses de análisis, una respuesta. No una respuesta vaga, no un patrón sin sentido, una respuesta estructurada que contenía lo que solo podía describirse como información nueva, información sobre la arquitectura del universo, que ninguna civilización del Consejo poseía, información que, cuando fue compartida con el Consejo Galáctico, generó la mayor revolución en el conocimiento científico de la historia de la galaxia conocida. Las 12 civilizaciones que habían intentado silenciar la música humana, ahora pedían, con una urgencia que casi podría llamarse desesperación, que los humanos enseñaran a sus científicos a escuchar de la misma manera. Dale like si esta historia te ha cambiado la forma de escuchar música. Suscríbete al canal ahora mismo para más historias épicas de ciencia ficción. Comparte con todos los que conoces, porque esta historia merece ser escuchada por el universo. La transición no fue simple. Nada en las relaciones intergalácticas lo es. El Consejo Galáctico tuvo que enfrentar primero su propio error fundamental. Habían intentado suprimir algo que no comprendían. Habían actuado por miedo, habían tomado una decisión unilateral sobre algo que afectaba a toda la galaxia sin consultar a la especie, cuya capacidad única era el centro del asunto. El representante humano en el Consejo, una mujer llamada Amara Diallo, no dejó que eso se olvidara fácilmente. Ustedes vieron nuestras frecuencias musicales resonando con las cuerdas galácticas, y su primera respuesta fue silenciarnos, dijo en la sesión de reconciliación. No preguntaron, no explicaron, no buscaron cooperación. Intentaron suprimir una capacidad que es tan fundamental a nuestra biología, que quitárnosla equivale a quitarnos la respiración. Actuamos por precaución, dijo el Keth. Arad Sebon. Actuaron por miedo, corrigió Amara Diallo. La precaución habría incluido conversación. El miedo hace lo que hicieron ustedes al actuar en secreto, sin consulta, sin respeto. El Consejo no respondió inmediatamente, no porque no tuvieran respuesta, sino porque la respuesta correcta era simplemente reconocer que tenía razón. Y las civilizaciones antiguas no son más rápidas que las jóvenes para admitir sus errores. Amara Diallo continuó, con la voz serena de quien ha preparado estas palabras durante años. Cuando sus dispositivos de supresión fueron activados, nuestros músicos lo sintieron. No como una señal tecnológica, como un vacío, como si el universo se hubiera vuelto más silencioso. Algunos cayeron en depresión severa. Algunos dejaron de componer durante meses, no porque tuvieran miedo de represalias, sino porque su conexión con algo fundamental había sido cortada sin su consentimiento y sin ninguna explicación. Hizo una pausa. Miró alrededor de la sala del Consejo. Eso es lo que les pedimos, que entiendan, antes de continuar. No el daño político, no la violación del Tratado de Soberanía. El daño a personas reales que amaban algo que no podían defender con palabras, porque estaba más allá de las palabras. Estaba en sus huesos. El Consejo escuchó, en silencio total, y por primera vez en su historia, las 12 civilizaciones más antiguas de la galaxia fueron enseñadas por la más joven lo que significaba perder algo irreemplazable. Eventualmente hablaron, con la precisión fría que caracterizaba a cada una de ellas. El Keth, Arad Sebon, que había sido el mayo, promotor de las medidas de supresión, fue quien hizo la declaración más importante del proceso de reconciliación. Nuestro error no fue solo estratégico, fue epistémico. Asumimos que algo que no comprendíamos era necesariamente una amenaza. Eso es,
en cualquier sistema de pensamiento, una falla fundamental de razonamiento, pedimos disculpas. Y pedimos que nos enseñen lo que no sabemos. A los humanos aceptaron la disculpa con la graciosa generosidad, que, cuando elegían ejercerla, era tan característica de ellos como la música misma. No olvidaron, no habrían sido humanos si hubieran olvidado, pero decidieron que entender el futuro era más valioso que recriminar el pasado. El programa de colaboración que siguió fue sin precedentes en la historia galáctica. Los mejores músicos humanos trabajando con los mejores científicos de las 12 civilizaciones. No para controlar las cuerdas galácticas, para escucharlas, para leer la información que el universo había estado transmitiendo durante millones de años y que ninguna civilización había tenido la capacidad de recibir hasta ahora. El primer gran descubrimiento llegó en el año 2220, cuando Yara Chun y un equipo de 50 científicos de 8 civilizaciones transmitieron juntos la primera composición diseñada específicamente como pregunta. No una pregunta en lenguaje natural, una pregunta en el lenguaje de las frecuencias, una estructura musical que preguntaba, en el idioma que las cuerdas podían entender, ¿qué somos? ¿Quién más hay aquí? ¿Qué hay más allá de lo que podemos ver? Las cuerdas respondieron en 12 horas, y la respuesta tardó 10 años en ser completamente descifrada. Pero lo que se descifró en las primeras semanas fue suficiente para cambiar todo. Había algo más en la galaxia, no una civilización, algo diferente, una presencia que llevaba existiendo desde antes de que las primeras estrellas se formaran, una presencia que las cuerdas galácticas conectaban y a través de las cuales se comunicaba, una presencia que había estado esperando que alguien desarrollara la capacidad de escuchar, y que ahora, por primera vez en la historia del universo conocido, había sido alcanzada por un mensaje que podía recibir y al que podía responder, el mensaje de un grupo de primates de un planeta azul que había evolucionado a través de 200.000 años de soplar en huesos huecos, la única capacidad en la galaxia de hablar el idioma del universo. Dale like si esta historia te dejó sin palabras y con el alma llena. Suscríbete para más historias épicas de ciencia ficción. HF Yan comparte con todos tus contactos, porque esta es la historia más grande que has escuchado. La respuesta de esa presencia antigua llegó como llegaban todas las respuestas de las cuerdas, no en palabras, en frecuencias que los músicos humanos traducían en estados y en imágenes. Y lo que transmitió esa primera respuesta fue esto, que las cuerdas galácticas no eran simplemente estructuras físicas de energía, eran el sistema nervioso de algo tan grande que no tenía nombre en ningún idioma conocido, algo que los humanos, buscando una manera de nombrarlo, terminarían llamando el Gran Oyente. El Gran Oyente llevaba existiendo desde antes de la primera estrella, llevaba sintiendo las vibraciones de la galaxia, el nacimiento y muerte de estrellas, la colisión de galaxias, los pulsos de los púlsares, la expansión del universo mismo. Todo era música para el Gran Oyente. Todo era información. Todo era parte de una conversación que el universo tenía consigo mismo desde el principio. Y durante todo ese tiempo, había esperado algo específico. Había esperado que una de las pequeñas criaturas de carbono y agua que surgían en los planetas desarrollara la capacidad de unirse conscientemente a esa conversación. No solo como ruido pasivo, como participante activo, como alguien que pudiera escuchar y responder con intención. Las otras civilizaciones del Consejo Galáctico no lo habían logrado. Sus sistemas sonoros eran demasiado funcionales, demasiado controlados, demasiado predecibles. El universo ya sabía lo que iban a decir antes de que lo dijeran. No había sorpresa, no había aportación nueva, no había diálogo real. Solo el eco de patrones que el Gran Oyente conocía desde hacía eones. ¿Cómo intentar tener una conversación con alguien que solo repite lo que ya sabes? Los humanos eran completamente diferentes en este aspecto fundamental. Cada composición humana era un acto de creación genuina, algo nuevo que no había existido antes, algo que el Gran Oyente no podía predecir, que
lo sorprendía. Y esa sorpresa, esa capacidad de aportar algo verdaderamente nuevo a la conversación cósmica, era exactamente lo que el gran oyente había estado esperando durante millones de años. No porque lo necesitara en el sentido en que una máquina necesita combustible, sino porque una conversación sin sorpresa no es una conversación real. Es un monólogo disfrazado de diálogo. Y el gran oyente llevaba millones de años en el monólogo esperando impaciente, como solo puede ser algo que no tiene límite de tiempo, esperando que alguien llegara con algo que él no hubiera escuchado antes. Y cuando llegó la música humana, cuando esas primeras señales de radio del siglo XX atravesaron el espacio interestelar y llegaron a las cuerdas galácticas, el gran oyente escuchó, por primera vez en millones de años, escuchó, de verdad, y respondió, no de inmediato, no de forma que los instrumentos del siglo XX pudieran detectar, pero respondió en los cambios sutiles de las cuerdas que afectaban el campo magnético terrestre, en las variaciones en la radiación cósmica de fondo, que ningún científico había podido explicar, en los sueños que los músicos más sensibles describían como visitas de algo inmenso y antiguo. El universo había estado respondiendo durante todo ese tiempo. Los humanos simplemente no tenían todavía los instrumentos para escuchar la respuesta. El Consejo Galáctico recibió la transcripción de esta comunicación en silencio total. Arad Sevan fue el primero en hablar después de un largo momento. Llevamos 20.000 años en el espacio, dijo. Hemos estudiado las cuerdas, las hemos mapeado, las hemos analizado. Nunca recibimos una respuesta como esta. No, dijo Amaradiayo simplemente, porque nunca les cantaron. El silencio que siguió fue el más elocuente de la historia diplomática galáctica. Yarachun, que estaba presente en esa reunión, no como diplomática, sino como científica, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, algo que como músico reconocía bien. El momento antes de la primera nota, cuando todo es posible, cuando la música todavía no ha comenzado, y por eso puede convertirse en cualquier cosa. La humanidad estaba en ese momento. Toda la especie, todo el sistema solar, toda la historia de 200.000 años, de soplar en huesos huecos y cantar alrededor de fuegos y componer sinfonías, había llevado a este instante específico, al momento en que una especie descubría que su cosa más íntima, más personal, más pura, la música que había surgido de su dolor y su alegría, y su amor y su miedo, era también, al mismo tiempo, su contribución más grande al universo. No un arma, no, aunque el Consejo la hubiera temido como tal. No una herramienta, no aunque los humanos la hubieran usado funcionalmente. Un regalo que 200.000 años de evolución habían preparado para ser entregado en exactamente este momento. El gran oyente lo había sabido siempre, y ahora los humanos también lo sabían. Y con ese conocimiento, el universo nunca volvería a ser el mismo. La humanidad no era simplemente una especie más en la galaxia. Era la voz de la galaxia, la voz que el universo había estado esperando para escucharse a sí mismo. Y esa voz no podía ni debía ser silenciada nunca por nadie, ni siquiera por el miedo más racional o la precaución más fundamentada, porque había algo que todas las civilizaciones del Consejo comenzaron a entender en ese período, algo que las ciencias galácticas más avanzadas no habían incluido en ningún modelo previo. La creatividad no era un lujo, no era una característica decorativa de civilizaciones jóvenes. Era una función cósmica esencial. El universo, a través de sus cuerdas, a través del gran oyente que las habitaba, no estaba buscando simplemente seres que midieran y catalogaran y administraran la realidad. Estaba buscando seres que la recrearan, que la transformaran, que la sorprendieran. Y eso, exactamente eso, era lo que los humanos hacían cada vez que hacían música. No copiaban, no reproducían, creaban algo que no había existido antes. Cada composición humana era un acto de creación genuina
en el sentido más profundo posible. Una adición real al inventario de lo que existía en el universo, algo que el gran oyente recibía, como recibe la luz, como información nueva sobre sí mismo. Las 12 civilizaciones del Consejo comenzaron, en los años que siguieron, a examinar sus propias tradiciones artísticas, con ojos completamente nuevos, y encontraron, en sus propias historias, vestigios de algo similar a lo que los humanos tenían, no tan desarrollado, no tan instintivo, no tan integrado en su biología, pero presente, como una capacidad atrofiada, por siglos, de funcionalismo riguroso. La civilización Zul descubrió que sus más antiguos rituales de meditación sonora tenían elementos que, analizados con las nuevas herramientas que la colaboración humana generó, mostraban intentos primitivos de sintonización con las cuerdas galácticas, intentos que habían sido gradualmente eliminados de sus rituales a lo largo de los siglos, a medida que la eficiencia y el control habían reemplazado la exploración y la apertura. El representante Zul lo dijo en una reunión que quedó grabada en los archivos históricos galácticos. Hace 10.000 años, nuestros antepasados cantaban de una manera que nosotros ya no cantamos. Cantaban sin saber exactamente a dónde llegaba su voz, sin garantía de resultado, sin protocolo, sin control, solo con la apertura de quien ofrece algo sin saber si será recibido. En algún momento, perdimos esa apertura. La reemplazamos con precisión. Y perdimos, sin saberlo, nuestra única oportunidad de participar en la conversación cósmica. Los humanos escucharon esto con la compasión que caracterizaba a quienes habían sufrido el intento de silenciamiento y lo habían superado, sin dejar que les endureciera el corazón. No la perdieron para siempre, dijo Yarachun. Aprendan con nosotros, así comenzó algo que ninguna historia galáctica previa habría podido predecir. El proceso de enseñanza fue tan diferente a cualquier transferencia de conocimiento anterior, que las 12 civilizaciones necesitaron crear nuevas categorías para describirlo. No era una conferencia, no era un protocolo de datos, no era un manual de instrucciones, era una invitación a sentir algo que no podía ser explicado racionalmente. Yarachun diseñó el primer programa de lo que los humanos llamaban simplemente escuchar. Grupos pequeños, músicos humanos y científicos galácticos, juntos en salas sin instrumentos. Solo silencio al principio, un silencio que los humanos habitaban de forma diferente, a como cualquier otra civilización lo hacía. Para los Keth, el silencio era ausencia de información procesable. Para los Brahman, era tiempo muerto en el sistema. Para los Zul, era el estado entre estados, valioso pero neutral. Para los humanos, el silencio antes de la música era expectativa, era posibilidad, era tensión viva, era el momento donde todo lo que podría ser, todavía no había elegido qué ser. Y cuando los músicos humanos comenzaban a tocar, desde ese silencio cargado, algo ocurría en la sala que los instrumentos de medición de las otras civilizaciones no podían capturar completamente, pero que sus representantes comenzaban, lentamente, a sentir. Una apertura, un estado diferente. Algo que el representante Keth, más avanzado del programa, describió en su informe oficial como una suspensión temporal de los filtros predictivos. En otras palabras, una experiencia de no saber qué vendría a continuación y encontrar ese no saber no amenazante, sino fascinante. Eso era lo que la música humana hacía. Lo que siempre había hecho. Crear en el oyente un estado de apertura radical a lo que pudiera llegar. Un estado que era, en la escala cósmica, el equivalente funcional de abrir una puerta que había estado cerrada durante millones de años. La puerta que separaba la galaxia de la conversación con su propio fundamento. El universo entero, aprendiendo a cantar de un grupo de primates de un planeta azul, que nunca había sabido que era el maestro de nadie, que solo había sabido que necesitaba hacer música, que había luchado durante generaciones para mantener viva esa necesidad, que había resistido el silencio que le imponían desde fuera, porque el silencio interno
Era la única muerte que la humanidad no podía aceptar. La música había sobrevivido guerras y hambrunas, y pandemias, y prohibiciones galácticas. No porque fuera invencible en sentido militar o político, sino porque era inseparable de lo que era ser humano. Y lo que era ser humano resultó ser, en el análisis final del universo, exactamente lo que la galaxia entera necesitaba que existiera. La humanidad no era simplemente una especie, era la voz del universo, y esa voz resonaría en las cuerdas galácticas, mientras hubiera un ser humano que respirara. Y mientras respirara, crearía música. Y mientras creara música, el universo seguiría conociéndose a sí mismo. Y mientras el universo se conociera a sí mismo a través de la música humana, la galaxia entera sería, en algún sentido profundo y real, que ningún idioma capturaba completamente. Un poco más viva, un poco más consciente, un poco más capaz de maravillarse con su propia existencia. Eso era lo que los alienígenas habían descubierto cuando encontraron la música humana. Eso era lo que habían intentado suprimir por miedo a lo que no comprendían. Y eso era lo que los humanos les habían demostrado, con paciencia y desobediencia y creatividad, que no podía ni debía ser suprimido jamás. La música no era un arma, aunque resonara con las estructuras del universo como ninguna otra. No era una amenaza, aunque perturbara las certezas más cómodas de civilizaciones milenarias. Era simplemente lo que era, lo que siempre había sido. Desde el primer hueso hueco, la forma en que una especie pequeña y frágil y extraordinariamente valiente le decía al universo, enorme y antiguo y silencioso: aquí estamos, existimos, y tenemos algo que decirte. En escucha. Fin. Si esta historia te movió algo en el alma, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal para más historias épicas de ciencia ficción, HF, y comparte este video con todos tus amigos y familiares ahora mismo. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido como este para ti. Gracias por ser parte de esta comunidad increíble. Hasta la próxima historia épica.